paró Mitzrayim, fuimos esclavos del faraón en Egipto. ¿Esto qué quiere decir? Aquí se abre muchísima cantidad de información que voy a querer compartir con vosotros desde el punto de vista de la Cábala. Voy a comenzar con la palabra Mitzrayim, con la palabra Egipto en hebreo, porque me parece una palabra sumamente importante para analizar. La palabra Mitzrayim quiere decir límites estrechos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir límites que te angustian. Fíjense que la palabra angustia viene de angosto. Cuando uno está angustiado es porque siente algo que de alguna manera le oprime el corazón. Por lo tanto, emocionalmente, cuando uno se siente angustiado, se siente en Mitzrayim, se siente en los límites estrechos. Abadim Ainu le paró de Mitzrayim, esclavos fuimos del faraón en Mitzrayim, en la angustia. Esclavos somos de la angustia emocional. Esto quiere decir que cuando uno está angustiado es esclavo y por lo tanto cuando uno está angustiado no es libre. Fíjense lo que dice Nachman de Bratslav, el gran cabalista que nos legó tanto. El contacto con la divinidad es a través de la alegría, es a través del entusiasmo por la vida. Justamente en las antípodas de Mitzrayim. Fíjense que tenemos en la Kabbalah dos conceptos que están en las antípodas. El concepto, por una parte, de emuná, el concepto de confianza, que es un concepto del cual se deriva el entusiasmo directamente, y el concepto de Mitzrayim, el concepto de límites restringidos, límites que me angustian. A mí me gustaría destacar desde el punto de vista de la Cábala la diferencia entre Geburot y Mitzrayim. Geburot también son límites en hebreo, proviene de Geburá. Pero Mitzrayim quiere decir límites que te angustian. Las Geburot son límites que existen y que uno inclusive se los tiene que autoimponer. La Geburá es necesaria. Mitzrayim es un estado de limitación que produce angustia. Por lo tanto, son dos conceptos totalmente diferentes en la Kabbalah cuando nosotros hablamos de Mitzrayim, cuando nosotros hablamos de Geburot. Son dos conceptos diferentes de limitación. Pero lo que yo quiero también analizar, que me parece importante, es en realidad qué se está festejando aquí, porque en realidad es un festejo muy extraño, el Pesaj. Si nosotros lo analizamos con profundidad, hay algo muy extraño aquí. ¿Por qué es muy extraño? Porque en realidad estamos festejando un exilio. En realidad estamos festejando salir de un país, es decir, en general, muy poca gente festeja salir del exilio. Es decir, el exilio de alguna manera se toma como algo negativo, si se quiere, porque se dejan allí los aromas, los lugares. El exilio es algo duro para la gente que ha sido exiliada, gente que ha sido exiliada por regímenes políticos de los países, exilios de muchos países que tenemos, que conocemos en América Latina, muchos exilios. El exilio es algo que se lleva difícil, que se lleva de manera negativa. ¿Cómo podemos estar celebrando el éxodo de Egipto? ¿Cómo estamos celebrando el exilio? Fíjense que alguien puede decir, bueno, la verdad que este es un Dios impotente, porque en realidad el pueblo de Israel, si era tan numeroso, podía haber hecho una revolución y cambiar Egipto, cambiar el sistema político. Y fíjense que la decisión que toma Moisés a través de la conexión con la divinidad es, vamos al exilio, salimos, digamos, de Egipto. Y la pregunta es, ¿nadie se le ocurrió hacer una revolución contra el faraón? Hay un grado que se llama en la Kabbalah el grado 50 de impureza. Cuando alguien llega al grado 50 de impureza, es imposible reformar el sistema. Por ese motivo se dice que estamos contando 49 días del Omer, porque si nosotros no nos purificamos en una etapa de 49 y llegamos al punto 50 de impureza, ya no hay vuelta atrás. Es como que el nivel 50 de impureza es un nivel tan alto de impureza que me impide purificarme, que me impide hacer el tikkun. En Egipto se estaba llegando a este estado. De hecho, Egipto llegó al estado 50 de impureza. Y por ese motivo, muchas veces hay regímenes, hay sistemas
de los cuales es mejor el exilio, porque esos sistemas no se pueden reformar desde adentro. Son sistemas que están podridos desde adentro y por lo tanto lo mejor es salir de ese sistema. Energéticamente han bajado al nivel 50 de impureza y por lo tanto ya la persona o las personas que están ahí están en conexión con una energía muy negativa. Por lo tanto, mientras Mitzrayim es el 50 grados de impureza, lo que hay que lograr es no llegar a ese grado de impureza. Y fíjense que aquí se manifiesta otro secreto de la Kabbalah muy importante, y es que cuando uno comete un desequilibrio pequeño, en realidad ese desequilibrio pequeño implica que va a aparecer otro desequilibrio posterior y ese desequilibrio va a seguir operando sobre la amplificación del desequilibrio. Lo que dice la Cábala, para hacérselos más simple, es cuando uno encuentra un pequeño desequilibrio, tiene que atacarlo de raíz. Maimónides decía que cuando uno encuentra un desequilibrio en su alma o en su pensamiento sobre todo, tiene que directamente corregirlo en su pensamiento antes de que se vuelva acto. Para Maimónides es como si el pensamiento sería el ADN del acto posterior. Y por lo tanto, lo que está diciendo Maimónides es, cuando hay un desequilibrio, atajarlo inmediatamente se está manifestando. Por ese motivo, en la educación de nuestros hijos, cuando uno ve un desequilibrio que se está formando, es importante ver si se puede corregir. En la tradición judío-española, en la tradición sefaradí, con respecto a la educación, se dice el ferro se dobla en caliente, el hierro se dobla en caliente. Cuando usted tiene el hierro caliente, ahí puede doblar el hierro, pero cuando el hierro se enfría ya no puede doblar. ¿Esto qué implica? Cuando alguien puede educar a un hijo que todavía lo puede tratar de ayudar para corregir un desequilibrio, esto es lo que puede hacer, tiene que ayudarlo inmediatamente. El nivel de Mitzrayim, entonces, el nivel de impureza 50, implica que hay una imposibilidad en un momento de no corregir, porque se llegó a tal nivel de adaptación a ese desequilibrio que el desequilibrio no se pudo corregir. Esto es una de las grandes enseñanzas que deja el Éxodo, que deja esta festividad, esta celebración. ¿Cuál es? Que primera cuestión, a veces no se puede modificar un sistema que está podrido desde adentro y es mejor salir de ese sistema, exiliarse y construir algo nuevo. Cuando ya hay una empresa que tiene cierta inmoralidad en el interior o un gobierno que tiene una inmoralidad en el interior, lo que hay que hacer es salir de ese sistema, porque este sistema va a terminar corrompiendo a todos los que intentan a veces terminar con ese sistema. Esta es una de las enseñanzas que deja Mitzrayim. Pero aquí también, en esta festividad, hay un secreto que yo diría que es el secreto de la libertad. ¿Por qué el secreto de la libertad? Porque la celebración es una celebración de que el pueblo va a ser libre. Claro, bueno, va a ser libre en el desierto. Mucha gente dice, a ver, yo me hubiera quedado en Egipto, ¿para qué voy a ser libre en el desierto? ¿Qué comida voy a tener ahí? Un maná que no sabe a nada, no sabemos si va a haber alimento. La libertad tiene un desafío que constituye un riesgo. Quien está esclavo de un empleo que no es el empleo de sus sueños, y sabe que si da el paso va a terminar libre, pero el riesgo es muy alto, la Kabbalah dice, tiene que dar el paso y el riesgo lo tiene que asumir. Es decir, lo que se muestra aquí es un problema de dos valores, la libertad y la seguridad. La libertad es, tomo el riesgo de tomar por mis propias manos, es decir, porque al final, ¿qué es el tikkun? ¿Qué es la rectificación? La rectificación es tomar en mis propias manos el destino de mi alma. Si mi neshama es esto, entonces yo voy a hacer lo que mi neshama, lo que mi alma me dice. Por lo tanto, fíjense lo interesante. ¿Qué es la libertad desde el punto de vista de la Cábala? La libertad es cuando nosotros elegimos nuestro camino predestinado.
Esto es un tema muy complejo porque siempre entre los alumnos aparece muchísima cantidad de gente que dice, yo no entiendo cómo en la Cábala se dice que todo está predestinado y parece que está contra el libre albedrío. No, en la Cábala no decimos que todo está predestinado contra el libre albedrío. Decimos que todo está predestinado y cuando se ejerce el libre albedrío se elige lo que está predestinado. Es algo totalmente diferente. Por eso en la Kabbalah, a diferencia de la filosofía, el libre albedrío y la predestinación son compatibles. Cuando yo elijo, eso está predestinado, pero yo siento que elijo. Ahora, ¿qué es lo que elijo? Elijo la naturaleza de mi Neshama. Lo que sucedió con el pueblo de Israel en ese momento, y sobre todo con Moshe, con Moisés, es que lo que se eligió es la libertad, pero lo que se eligió en el fondo es el destino al que estaba escrito que tenía que suceder. Cuando uno cambia de empleo y se va de un empleo donde se siente mal, se está yendo de Egipto, se está yendo de la angustia que genera ese trabajo. Por lo tanto, reflexionemos lo que estamos celebrando en esta festividad. Estamos celebrando que la Neshama puede ser libre de los condicionantes del Ruach, que la Neshama puede ser libre, porque el único camino que tiene la Neshama es ser libre, porque tiene que elegir lo que es, tiene que realmente elegir su identidad, y la Neshama no puede elegir otra cosa que no sea su identidad. Es decir, está determinada a seguir de alguna manera lo que le espera. Es decir, en la celebración de la libertad es yo elijo cuál es mi destino. Es curioso que si uno luego va a la teología del cristianismo, se da cuenta de que de alguna manera el Jueves Santo, en la última cena, que al final es Pascua, es el Pesaj judío, lo que estaba haciendo Yoshua con sus apóstoles, de alguna forma se estaba eligiendo el destino de lo que de alguna forma le iba a pasar a Yoshua también. Con lo cual, fíjense qué curiosa la conexión, ¿no? Moisés busca el destino de Israel en el desierto, Jesús busca su propio destino, y todos los que están buscando su propio destino tienen además la libertad de elegir lo que les va a tocar. Y de alguna manera esa es para mí la celebración más importante. Yo creo que hay que reflexionar en esta celebración, si tu alma, qué niveles de Egipto tiene en su interior, qué niveles de sojuzgamiento, qué niveles de condicionamiento. Por otra parte, tenemos una cuestión bastante curiosa con el Paró, con el faraón. ¿Por qué motivo? Porque el faraón es el poder establecido por la tradición, pero además la divinización del poder. Es decir, lo que se juega en esta celebración es que el poder se diviniza, cuando en realidad no hay poder divino ninguno, sino que todo proviene, como sabemos, de la matriz. Por lo tanto, es imposible lo que estaba sucediendo ahí. Y aquí se mueven las fuerzas de la naturaleza con las plagas, que no son ni más ni menos que demostrar que el poder del poder político no tiene fuerza sobre la naturaleza de las cosas. Cuando nosotros en la Cábala analizamos la física, analizamos las leyes de la naturaleza, la oscilación constante, lo que estamos mostrando es que la matriz diseñó lo que nosotros estamos viendo en el cosmos. Y el poder político, aunque cree que tiene mucho poder, no tiene poder contra las leyes de la naturaleza, porque las leyes de la naturaleza están diseñadas por la matriz. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí en esta celebración? ¿Qué es lo que se está celebrando? Que hay un poder relacionado con la matriz del cual ningún poder político, ni el faraón en Egipto pudo con ese poder. Cuando uno está conectado con la matriz, los magos en Egipto quedaron sin fuerza. Es decir, quedaron sin fuerza frente a la magia de Moisés. Porque al final también analicemos la situación de este enfrentamiento de Moisés con los magos, porque al final, si uno ve la narración de la propia Torah, indudablemente Moisés es un mago egipcio, porque está creando también una serpiente que se come, como sabemos, a la serpiente de los magos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los magos de Egipto y Moisés, que es mago? Porque al final son todos magos, porque están creando de las varas una serpiente. Aquí se esconde algo muy importante. La fuerza de Moisés reside en que no es el propio Moisés el que tiene fuerza, sino que Moisés, a través de esto, está mostrando que está conectado con la matriz. Los magos, en cambio, creían que tenían poder propio.
Por lo tanto, esta es la falacia del poder. La falacia del poder religioso, la falacia del poder político, sea de izquierda, sea de derecha, sea de donde sea. Porque cuando el poder se encuentra frente a la matriz, no puede con la matriz. Ningún poder humano puede frente a la matriz, porque la matriz dirige los destinos físicos del universo. Por lo tanto, no se puede enfrentar la organización del poder político humano frente a los designios físicos de la naturaleza. Lo que muestra en esta celebración las 10 plagas de Egipto, que el poder del faraón no era omnímodo, no era omnipotente, y que ningún poder en la tierra es omnipotente frente a las fuerzas divinas que se ocultan dentro de la naturaleza. Contra la naturaleza nadie, ningún dictador, ninguna democracia, ningún sistema, nadie puede contra las fuerzas de la naturaleza. Porque las fuerzas de la naturaleza siempre terminan demostrando al poder humano que el poder humano es ineficaz. Y por lo tanto eso es lo que se demuestra en esta celebración. En esta celebración celebramos que sabemos que todo poder humano tiene que depender de la matriz divina, si no, no es un verdadero poder. Que todo poder, que cuando Moisés es elegido, él sabe de que hay un poder en la matriz, un poder de conexión con la matriz divina, y por lo tanto él sabe que tiene una fuerza derivada, porque sabe que todos somos instrumentos de esa matriz central, de esa matriz de energía, y por lo tanto sabemos que todos a lo largo de la historia, todos los Napoleones, todos los Hitlers, todos los que suben y bajan, todos terminan bajando, todos terminan en el cementerio. Todos los que hoy vemos en los medios de comunicación de todos los países terminarán todos en el cementerio. Porque al final la matriz divina es la que dirige los destinos de la realidad. Es Dios encarnado en la materia, es la Shejinah que ha vencido. Por lo tanto, lo que estamos celebrando en esta festividad es que el poder oculto de la divinidad, metido dentro de la naturaleza de la realidad, al final termina venciendo la soberbia de todo poder humano. Y quiero finalmente destacar algo que me parece sumamente importante y que surge de la Guía de los Perplejos. Surge de un punto que analiza Maimónides en el Moreh Nebuchim, cuando Maimónides dice: ¿el faraón era responsable de lo que estaba pasando? ¿O Dios le endureció el corazón al faraón? Porque fíjense lo que dice el texto de la Torá: y Dios le endureció el corazón al faraón. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que en un nivel muy alto, las decisiones que se habían tomado eran tan negativas que la rueda de la negatividad había anulado el libre albedrío del faraón. Maimónides lo dice claro en la Guía de los Perplejos. El faraón ya no podía hacer nada más que seguir el mal al que estaba determinado. Sus decisiones habían sido tan malignas que ya se había acostumbrado. No se acostumbren a un empleo negativo, no se acostumbren a una vida negativa, no se acostumbren a los faraones que tienen en su vida. No se acostumbren a Mitzrayim, porque nosotros tenemos el poder de la emuná, y la emuná es el contacto con la matriz divina. Shalom a todos, Hag Sameach y siempre adelante.